sacar del juego a las restricciones redundantes. Es decir, tiene que identificarlas y eso es bien difícil cuando uno tiene muchas restricciones. Porque recuerden que el software no ve. Uno ve las cosas en 2 dimensiones, pero las computadoras ven escasamente una dimensión o a lo mejor menos de una. Entonces, es decir, yo le pongo a ustedes una lista de números grande, una lista enorme, una lista de 1000 números separados por un espacio blanco. Y les pregunto a ustedes, busquen allí el segundo número más grande. Digamos que hacia algún extremo, el más grande de todos sería redundante porque vamos a suponer que el segundo más grande es el que detiene el crecimiento en ese sentido. En esa situación de una dimensión, si la lista de números es muy grande, hasta uno que ve en forma panorámica, así, con mucha ventaja cuando nos comparamos con lo que puede hacer el computador, hasta uno tiene que revisar bien y estar seguro de que encontró el segundo más grande y que no hay 2 más grandes, sino uno solo. Es decir, hasta uno tardaría algo de tiempo en encontrar eso. Bueno, cuando estas cosas se trasladan a un escenario donde hay muchas, pero muchas dimensiones, pues resulta verdaderamente difícil encontrar una forma de identificar al hiperplano que no corta por ninguna parte al politop que se forma con todas las otras restricciones. ¿Me lo dije bien? A ver, es decir, supongo que tenemos este politop verde, pero en muchas dimensiones. Vamos a decir 343 dimensiones. Y yo tengo, para encerrar ese politop, en este ejemplo que estoy poniendo, tengo 500 restricciones. ¿Cómo sé yo? Si yo tuviera 343 restricciones, 344 restricciones, con relativa facilidad puedo observar o comprobar que ninguna de esas 344 restricciones es paralela al resto. Es decir, que no hay una que sea combinación lineal de todas las demás. Eso lo puedo comprobar. Pero si tengo 500, no 344, 500, y puedo comprobar que ninguna es combinación lineal de las otras, aún tengo que comprobar que ninguna o que todas cortan, que todas las restricciones cortan en alguna parte al politop que se formaría, fíjense bien, que se formaría en una especie de condicional allí, que se formaría si utilizo las restantes restricciones. Es decir, para cada restricción de las 500, tendría que construir el politop que se forma con las 499 restantes y comprobar que esta restricción, la número 500 que primero agarré, no toca ni corta al politop que construí con las 499 y eso tendría que hacerlo para todas ellas. Es decir, tendría que construir 499 politops distintos y ver si esos 499 politops distintos se cortan o no con la restricción que dejé afuera cada vez que formé un politop de 499 restricciones. Y eso, pues, obviamente, toma un tiempo enorme del computador.
Es decir, él sube varias veces el orden de complejidad del algoritmo. Y resulta que nosotros de alguna manera tenemos que resolver esa situación porque el algoritmo lo que hace, fíjense bien, ya lo hemos dicho en sesiones pasadas, pero ahora es el momento de hacer más énfasis en eso. La forma de determinar el punto extremo dada una dirección de la función objetivo es determinar cuáles n restricciones acotan el problema. Una vez que yo sé cuáles de n restricciones acotan el problema, en la dirección que corresponda a cómo crece la función objetivo, una vez que yo encuentro esas n restricciones, yo lo que podría hacer es simplemente resolver un sistema de ecuaciones lineales que me devuelve las coordenadas del punto donde se cortan esas n restricciones, y esa sería la solución al problema de optimización. Ahora ya la solución numérica. Pero si yo tengo restricciones redundantes, resulta complicado determinar cuáles son esas restricciones que, teniendo en cuenta la orientación de la función objetivo, acotan el problema. ¿Se entendió más? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Es decir, yo no estoy diciendo cómo técnicamente encontrar los números, pero estoy describiendo una ruta que podríamos seguir para resolver los problemas, y estoy tratando de establecer por qué las restricciones redundantes son un fastidio. Y es que estas restricciones redundantes, al nosotros no poder identificarlas y por eso no poder sacarlas de la formulación del problema, nos pueden complicar las cosas mucho más, de manera nos la complican, aunque ellas sean redundantes, ¿no? Porque fíjense bien, cada restricción de estas, redundante o no, es una restricción más. Entonces, pues eso suma, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Profe, usted dice que no puede, o sea, no se pueden haber dos que sean paralelas, ¿no? Pero supongamos que hay un problema en donde uno maximiza. Ajá. O sea, no considerarías la paralela que está más inferior, ¿no? O sea, esa que Claro, descartar. claro, aquí las dibujé paralelas. Consideraría esta, Exacto. vamos a ponerla un azul más intenso ahí. Sí, pero la de arriba, la morada sigue siendo redundante, ¿no? Ok, aquí inevitablemente una de las dos es redundante. Si yo la pongo acá, la morada ahora ya no es redundante, pero entonces lo es la azul. La azul está intensa. Ok, ya. Ok, vamos a cambiar el color aquí para que me quede para... Bueno. Entonces, bueno, un poco en ese mismo, ¿cómo identificamos? A ver, una idea aquí geométrica al aire. Esto no es la parte de la clase de hoy, pero la voy a preguntar porque me parece que es interesante. Aquí tenemos la bolita. ¿A quién se le ocurre una forma de encontrar una restricción que con seguridad no sea redundante? A ver, ¿cómo haríamos aquí?
Bueno, esto está en un trabajo que yo publiqué hace unos años. Y esta pregunta, pues, es crucial, debería tener una respuesta no muy complicada, pero sin embargo es difícil, creo yo que es difícil. A mí me costó bastante tiempo llegar a la respuesta. Bueno, pero la respuesta es interesante. Una restricción que con seguridad no es redundante se encuentra parándose en el origen, caminando en la dirección que más rápido crece la función objetivo, y la primera restricción que yo me encuentre, esa con seguridad forma parte de las n restricciones que yo necesitaría ubicar para acotar este problema. Ahora, bueno, ya eso que acabo de decir es más fácil de presentar en forma matemática. Yo me paro en el origen y veo la distancia a través de esta dirección más pequeña. O sea, la pregunta que yo respondo es, ¿cuál es de las muchas restricciones, cuál de ellas tiene la menor distancia al origen viajando en la dirección del crecimiento de la función objetivo? Esa es la pregunta. Y es decir, ¿cuál de ellas tiene esta distancia que es menor, ¿no? Entonces, aquí sería esta. Para la morada sería esta, más grande. Para esta restricción sería esta. Para esta restricción y esta sería infinita la respuesta. Entonces, claramente, en este dibujo, yo con ese argumento podría descartar esta restricción porque yo sé que esta verde y esta otra azul son suficientes para acotar el problema aquí. Entonces, ese método, digamos, no es el método del que vamos a hablar hoy, ese no es el método simple, pero es un método que uno podría construir basándose en esa comprensión geométrica de lo que podría estar ocurriendo, ¿no? Es decir, ese método ahí pareciera ser suficiente como para sacarnos de encima el problema de la restricción redundante. Después podríamos ver que hay muchos casos en que ese método tampoco es suficiente para asegurarlo y bueno, las cosas no son tan sencillas como el método lo indica, pero estar consciente de un método como ese creo que ayuda a ver estas cosas. Bueno, bastante ya para esta lámina. Vamos a ver esta. Ok, otra situación que puede ocurrir y que puede confundir es la de lo que se llama vértices iterativos. Ya más adelante vamos a ver por qué se llama así. Es cuando una restricción, cuando más de n restricciones coinciden en el mismo vértice. Es decir, en este dibujo, si la función objetivo crece así, el problema debería estar acotado por estas dos. Pero si yo quito esta, digamos, está acotado por esas dos. Y si quito esta, está acotado por esas dos. Y si quito esta, está acotado por esas dos. Es decir, yo puedo, de estas tres, puedo tomar cualesquiera dos y la situación sigue acotada. Y eso ocurre en un solo vértice porque esas tres
restricciones que son 1 más que 2, que son las que se requerirían en este espacio de 2 dimensiones, se cortan en el mismo vértice. Si esta se cortara, digamos, aquí, en un vértice cercano, pero no exactamente el mismo, entonces cada vez que yo quito una de las restricciones para observar qué pasa, la bolita se rodaría de un vértice a otro, si es que quité una de las restricciones sobre las cuales se apoya la bolita, pero no cambiaría mucho, pero matemáticamente se estaría moviendo a otro vértice. Pero cuando el vértice coincide exactamente, lo cual de paso nada más ocurre en forma en un sentido matemático, porque en la realidad 2 puntos siempre son distintos, ¿no? Sí, son iguales en nuestra representación matemática, pero 2 puntos siempre son distintos, como que 2 relojes nunca marcan la misma hora, porque siempre hay una precisión a la que podemos llevar el reloj para encontrar alguna diferencia entre las horas que marcan los 2 relojes. Entonces 2 puntos tampoco pueden ser lo mismo siempre, pero en el sentido matemático sí, porque cuando nuestra representación es con una cierta precisión que no nos permite distinguir la diferencia, pues 2 vértices están en el mismo lugar y la solución a los problemas, a los sistemas de ecuaciones, arrojan el mismo número idéntico. Entonces, como los algoritmos que vamos a hacer iteran de vértice a vértice, es lo que vamos a ver ahora. Bueno, cuando hay esto aquí, aquí en realidad hay 2 vértices superpuestos en el mismo lugar. Eso puede confundir a los algoritmos y los algoritmos se pueden quedar iterando ahí sobre esos 2 vértices de manera indefinida. Eso puede ocurrir y por eso se llama iterativo. Entonces, bueno, esta es otra situación que les quería comentar. Bueno, esta es la... Bueno, quería comentarles esto. Esto es la parte que explica estas situaciones específicas, particulares. Es bueno discutir para tener una visión más completa de lo que puede ocurrir. ¿Hay alguna pregunta? Ya estamos llegando al final de la grabación de este segmento, Víctor. Ok, entonces si no hay preguntas, cierro acá y vamos a... Creo que entonces hay que parar la grabación antes de seguir con una grabación nueva. ¿Cómo vas, Víctor?